Bienvenidos al podcast de Leomil, donde ponemos la comprensión lectora en el medio de la conversación, en el centro de la mesa. Hoy tenemos el placer de contar con Arturo Díaz Rosenberg. Arturo, bienvenido. Bienvenido Gracias. al podcast de Leomil. Es un gusto para nosotros poder conversar hoy día contigo de estos temas tan interesantes que ya vamos a poder comentar. Cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu vínculo con la IA, que es por donde yo conozco tu experiencia profesional, académica. ¿Cómo llegas a trabajar en temas de tecnología y de inteligencia artificial? Bueno, el tema de tecnología siempre me ha llamado mucho la atención y cómo se relaciona con las personas en general, ¿no? O sea, por formación académica soy ingeniero de telecomunicaciones, desde chico me gustó todo lo que era programación, entonces dentro de telecomunicaciones me tiré hacia telemática. Eh, la maestría que hice fue de educación con TIC y de hecho ahí un poco hablando incluso un poco antes de pre-ChatGPT, digamos, mi tesis fue análisis de sentimientos, segmentación, entonces por ahí siempre me llamó este tema y cuando ya pues pasó todo este boom de los LLMs, era como que, pucha, tengo que seguir viendo esto, ¿no? Entonces Ajá. sí, siempre me llamó harto la atención. Cuéntanos qué es un LLM. Oh, perdón. Hemos quedado que en este podcast que está a la altura de todos, de grandes y de chicos, que podemos entender cada uno de los términos. Y cuéntanos un poquito más sobre esto. Ya, Yo genial. Oentiendo que es Large Language Model. Tal cual, ¿Sí? exactamente. ¿No? Modelo de lenguaje largo, grande. Sí, grande, sí, ¿no? o sea, por la traducción. Y de hecho ahí sí yo soy medio pesado, ¿no? Porque cuando escuchamos hablar siempre de la IA y la IA y la IA, y realmente no es la IA, ¿no? O sea, la IA es como que todo un campo que va mucho más allá de todo este tema de los LLMs, y entonces es importante tal vez hacer esa diferenciación, ¿no? Porque creo que cuando decimos la IA le estamos dando como que este ser omnipotente, omnipresente, que está por todos lados y nos va a controlar dentro de poco, ¿no? Entonces, no, por eso tal vez hablamos más bien de modelos, ¿no? Y estos modelos son estos cuerpos estadísticos que tienen acceso o que han tenido o que han sido entrenados, mejor dicho, con mucha cantidad de información, básicamente con toda la información disponible que se ha tenido y que pueden inferir un poco qué es lo que queremos y cómo y en qué sentido está teniendo lo que le estamos dando también, ¿no? Entonces básicamente, si me permites, nos referimos de modelos. Perfecto. De ahora en adelante. Y bueno, ¿y por qué modelos? ¿Saben por qué? Porque hay muchos, ¿no? Hay muchos, podemos haber escuchado hablar tal vez de ChatGPT, de Gemini, de Cloud, y muchos otros más, libres o privados, bueno, y cómo van afectando todo esto en nuestro día a día, ¿no? Entonces, sí, por ahí va un poco lo que yo entiendo, al menos como modelo. Dime, y este LLM, que quiere decir que es un modelo de lenguaje grande, ¿hay un short Sí, language de model? hecho sí. ¿Sí? O sea, de hecho sí Cuéntanos. hay un poco de tendencia hacia eso, a lenguajes a modelos mucho más pequeños y mucho más especializados, ¿no? Porque, por ejemplo, pues correr no sé, cuéntame un chiste y yo se lo pregunto a ChatGPT y me da un chiste, por detrás tiene una capacidad de cómputo increíble, ¿no? Entonces, pues si yo quiero correr o ejecutar algo en el Edge, que dice como por ejemplo un celular o una máquina con capacidades mucho más limitadas, la idea es tener esos modelos que han sido entrenados o que han sido pensados en ámbitos mucho más pequeños, Específicos, ¿no? Entonces, sí, claro. de alguna manera estos son los Por modelos ejemplo, más un pequeños. chatbot podría ser como algo de eso, como que está preparado No, para algo más pequeño de yo funcionamiento. lo pensaría más bien en algo más especializado, ¿no? Que por ejemplo Ok. queremos algo que solamente nos diga, no sé, cuál es ah, cómo va a estar el clima mañana, ¿no? Entonces yo no necesito pues que sepa de historia, no necesito que sepa de fútbol, no necesito que sepa todo lo que saben estos modelos generales, ¿no? Entonces cuando Claro. pasamos de estos modelos más generales a un poco más específicos, también podemos tener un poco esa distinción, ¿no? O un modelo que está pensado solamente en segmentar cosas, y bueno, y ahí ya hay otras tecnologías que un poco nos salimos tal vez de los LLMs, pero que también forman parte de la inteligencia artificial, ¿no? Claro, claro, que empieza mucho antes de estos modelos, ¿no? Sí. ¿Cuándo te animarías a decir que hay inteligencia artificial dentro de algunos campos, de repente, obviamente distintos al modelo de lenguaje?
Mira, me agarras con las fechas, pero sí han habido varias etapas, ¿no? Desde que entendemos, bueno, y también lo llevo un poco a qué entendemos por esa inteligencia, ¿no? Ya. Porque ahí también hay un tema ya hasta medio filosófico, ¿no? Pero sí, Ok. el querer que la máquina te responda como un humano o sientas que piensa como un humano es un objetivo desde hace muchos años, ¿no? Y tal vez muchas personas han tenido acercamiento con algún chatbot antiguo, ¿no? O había, incluso había, no recuerdo exactamente el nombre, ahorita Shazam creo que era, que eso que te decía en quién estoy pensando, hazme preguntas, ¿no? Sí, Y parecía magia. y que va agarrando por descarte y termina Claro. diciéndote el artista que tú habías pensado de cero. Sí, Y acerta, ¿no? Entonces, claro. pero no es inteligente, ¿no? No es inteligente, entonces, bueno, es estadística llevada al extremo, ¿no? Es un poco Ajá, ajá. como cuando, no sé, hablabas de esta premisa de que infinitos montos, infinitas máquinas de escribir van a producir obras literarias, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es ya quitar el infinito de esa ecuación, ¿no? Ujú. Y tener, no monos, porque es un poco despreciar al modelo, pero tener algo muy especializado, porque por detrás tiene harta matemática, harta estadística, y Ujú. que nos permite hacer esta escritura que suena muy natural, ¿no? Ujú. Entonces, sí. Mira, te voy a contar algunos datos para ver Mm, cómo nos ubicamos, ok. ¿no? Digamos que el lenguaje el lenguaje escrito, ¿no? Ujú, Hace unos 6.000 años en Mesopotamia. ujú, Este, que, digamos, antes de eso había más como las figuras, las pinturas rupestres. Empieza desde muchos lados, pero podríamos entender que al inicio hay pictogramas que luego se vuelven en ideogramas y luego se vuelven en alfabetos y luego en alfabetos especializados que son 1.000 años antes de Cristo en realidad. Y a partir de ahí comienza esos alfabetos mejorados comienzan a dar como inicio a los libros, ¿no? Que son los primeros son los códices, porque al inicio eran papiros, ¿no? Antes de eso eran las tablillas de cerámica, donde hay cosas cuneiformes y empiezan a anotarse. Luego con los papiros se empieza a trabajar un poco más con el tema primero de las ideas y luego ya de las letras y los sonidos, ¿no? Y esto va avanzando, luego pasan por el pergamino, luego llegamos al papel, luego llega Gutenberg en 1450, ¿no? Y tiene la imprenta y a partir de digamos, de Gutenberg, comienza realmente a volverse común entender el código escrito, ¿no? Entender las letras y todo. Y en realidad es hace muy poco, ¿no? Que realmente la mayoría de humanos conoce el código y lo usa. Y ahora es como obvio, ¿no? Y no solamente el código escrito, ahora tienes que conocer incluso el código de computadoras, porque si no, casi que no puedes hacer nada, ¿no? No puedes entrar a RENIEC, no puedes entrar a SUNAT, ¿no? A cosas muy... Los países están también trabajando en un tema de digitalizar todo y por tanto nos están llevando no solo a una alfabetización, sino a una alfabetización digitalizada para ir llegando, ¿no? Entonces, en todo este camino, los símbolos, ¿no? Las letras han ido formando parte de nuestro constructo como humanos. ¿Y en qué momento la tecnología lo entiende, lo acoge, lo adapta y lo predice? Porque lo que yo entiendo de los LLM es que en realidad son modelos para responder lo que por estadística solemos responder, ¿no? Entonces es como, en la mayoría de casos debería pasar esto y por eso se lanzan. Y cuando se equivocan son los famosos, las alucinaciones, ¿no? Porque, claro, juntaron tres cosas y creyeron que tú querías y se inventaron un héroe nacional que jamás existió, ¿no? Y cosas por el estilo, porque van infiriendo y van aprendiendo en la ruta, porque además tú le puedes decir sí. esto, ¿no? Y algunas, yo, no sé, me he puesto como tarea ser también profesora de IA. Entonces yo le digo a la IA, te has equivocado por esto y por el otro. Más o menos como corregiría los trabajos de mis estudiantes, porque creo que le voy a hacer un bien a este modelo, ¿no? Y por tanto un bien a alguien en el futuro para que no se equivoque tan así y no alucine tan así. Pero cómo esto que en final son letras, ¿no? Que representan palabras, que representan ideas. ¿Cómo educamos a este modelo para que pueda predecir ese tipo de respuestas? Es como, sí suena magia un poquito, ¿no? Suena a Sí. algo bien extraño. Además, con un avance en tan poco tiempo,
Porque la evolución es una cosa, pero increíble, ¿no? Exponencial, sí, Exponencial, sí. A ver, yo creo que partimos de cuando, así como cuando hablamos de inteligencia, es otra discusión medio filosófica, ¿no? Que cuando decimos que realmente está entendiendo el modelo, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, en el caso de un bebé, un niño que está empezando a aprender las cosas y cuando empieza a entender realmente, o lo que nosotros clásicamente definimos como entender, parte mucho de la experiencia, ¿no? Parte mucho de la experiencia de toco algo es duro, o toco algo está caliente, o, o lo contrario, ¿no? Entonces, y eso es lo que no tiene el modelo, ¿no? O sea, el modelo nunca ha tocado algo caliente, nunca ha, no sé, sentido olores, ¿no? Entonces, el modelo parte de analizar, encontrar información o inferir ciertos caminos en base a mucho, y entramos de nuevo al Large del LLM, a Claro. mucha información, ¿no? Y entiende cómo, sobre todo, cómo redacta o cómo se expresa una persona. Entonces, en base a eso también, y en base a eso justo que mencionabas alucinaciones, es que en base a eso te puede decir con toda seguridad, así como te da un dato exacto, te puede decir con todas, está convencido de que pues existió esta persona que nunca existió, ¿no? Entonces, porque lo redacta bien, ¿no? Pero no necesariamente tiene la información por detrás como para sustentarlo, O ¿no? sea, ha entendido cómo funciona el modelo del lenguaje, digamos, gramaticalmente, a nivel de Exacto. construcción, sintácticamente, Sí. ¿no? Pero claro, siempre la pregunta, y lo que nos trae acá, pues la comprensión lectora Claro. en el medio de la conversación es, ¿comprende lo que lee? Y claro, la pregunta es, como dices tú, hasta filosófica, ¿no? ¿Qué es comprender? Anticipa, sabe lo que esperas de respuesta y puede ayudarte dándote las respuestas, pero de ahí a comprender, no sabría Claro. bien qué responder, ¿no? Y es que justamente, digamos, depende hasta qué nivel llegamos en la comprensión, ¿no? O sea, porque yo le puedo pedir a un modelo, o la gran mayoría de modelos, resúmeme el texto, y lo va a hacer, y lo va a hacer muy bien, ¿no? O le puedo pedir de todo este texto inmenso, dime, pues, en qué fecha se hizo tal cosa, y probablemente también lo va a encontrar. Ahora, lo interesante, o tal vez lo más mágico que se siente, es que también va a poder encontrar un poco de entender cosas como sarcasmo, por ejemplo, ¿no? Que es algo que nosotros tal vez hasta haciendo mucho pensábamos que era algo muy humano, ¿no? Muy humano, claro. Y vemos que no es tanto Humor. así, claro, ¿no? Entender un Entonces, poco el humor. Bueno, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de comprensión lectora, diferenciamos tres grandes niveles de comprensión. El primero es el literal, ¿no? O sea, encontrar, como dices tú, ¿no? ¿En qué fecha? Ahí dice la fecha y yo encuentro el dato. Claro, lo increíble es que encuentra el dato en un PDF de 1500 palabras, ¿no? Entonces, ya ahí realmente pasa a ser esta mega ayuda para quien investiga, claro. ¿no? Porque no tienes que leerlo todo y buscar, te puede ayudar en eso. Pero, en fin, también está este nivel que es, fuera de que está en el texto, yo puedo inferir, ¿no? Entonces, tú no me has dicho exactamente esto, Ahí entra el sarcasmo, por ejemplo, ¿no? De pero lo que claro, estábamos me das hablando. este dato, me das este dato, me das este dato, y yo puedo interpretar y asumir algo que es cierto, porque esos tres datos me han dado el contexto para entenderlo, sin que haya estado escrito de manera textual. Y luego, el otro nivel, le llamamos el nivel de juicio crítico, que es más complejo en muchos sentidos porque me lleva a tomar una posición, ¿no? A entender, por ejemplo, cuándo es un hecho y cuándo es una opinión del autor, ¿no? Y claro, nosotros que trabajamos con niños desde primaria es complejo, ¿no? Porque uno lo ve escrito y cree que, pero claro, depende cómo esté escrito, ¿no? Si dice que, ¿no? Antiguamente los libros habían indicado tal cosa, lo está dando como un hecho y luego el autor da una conclusión y esa es una posición del autor, ¿no? Entonces, este nivel de comprensión con los modelos de lenguaje, ¿hasta dónde llega? A ver, claro, justo si lo ponemos en niveles, ¿no? Como lo planteas, yo creo que podemos decir que llega hasta el segundo nivel, ¿no? Porque puedo entender un poco la intención, puedo entender un poco lo que decíamos, humor, sarcasmo, ¿no? Pero si queremos algo más crítico, yo creo que ahí ya dependemos nuevamente la palabra que decíamos hace un rato, ¿no? La experiencia, ¿no? El modelo no tiene la experiencia, el modelo no ha vivido cosas como para formar ciertos valores, por ejemplo, ¿no?
O tal vez sí, ¿no? O sea, porque justamente una de las cosas que no Ahora se somos habla... educados en ciertos valores. Y, Exacto. Y claro. esa es una de las cosas que tal vez no se habla mucho, ¿no? O sea, porque del sesgo que puede tener el modelo por dentro. Entonces, el modelo ha sido entrenado con mucha información, pero, por ejemplo, tal vez ha sido entrenado con mucha información en inglés y no tanta información en español, ¿no? O mucha información de historia de ciertos países, pero no de la comunidad amazónica que está en el fondo de la selva peruana, ¿no? Entonces, Exacto. ahí forma también cierto sesgo que es una Y te pequeña rama responde dentro desde de el sesgo. esto. Y eso, ¿no? De hecho, hay algunas Entonces, investigaciones que muestran que claro, cuando tú pides, por ejemplo, ¿no? Dibújame una persona exitosa, en el ajá, 80% te dibuja a un hombre, claro. ¿no? Y no te dibuja a una Y mujer. probablemente un hombre blanco, no Exactamente, sé, ¿no? sí, sí, sí. Sí, le ponen educado, Claro. occidental, ¿no? Con habla Ujú, inglesa, ujú, que luce como blanco, etcétera, ujú, varias cosas que son, digamos, sesgos, ujú. de alguna manera, porque de lo que se alimenta es de eso, porque ahí es donde se ha producido el conocimiento. Entonces, en esos grupos, digamos, vamos a llamarlos reducidos, es de donde se ha producido el conocimiento en los últimos años y de dónde lo toma, de lo que existe. Ujú. Y cuando lo toma de lo que existe y le da el balance, parece que fueran mucho más los que son así, y en realidad son los que más han producido conocimiento en el Internet, por ejemplo, Claro. ¿no? Los que más se han replicado o se han reflejado en el Internet. Entonces, si yo me alimento del Internet, yo, máquina que no sé nada, creo que el 90% de la gente funciona así. Ujú. Y en realidad es de dónde me alimento, ¿no? Entonces, vale la pena también analizar siempre eso cuando hablamos de comprender el mundo, ¿no? Tal cual, va a tener algo bueno, finalmente este modelo pues ha sido entrenado por una empresa, por un grupo de personas, entonces que ellos mismos tienen ciertos sesgos que pueden transmitir el modelo, Además. y además no solamente está el sesgo por lo que se ha entrenado, sino cómo manejas los pesos de cada cosa dentro del modelo, e incluso temas de censura, ¿no? Que puede estar dentro del modelo, inherentes, digamos, al modelo, ¿no? Que puede ser censura buena y mala, entre comillas, ¿no? Pero podemos Ujú. censurarlo como decirle al modelo como que, oye, no, si te preguntan, pues, cómo hacer una bomba, O no lo cómo digas, ¿no? suicidarte, Claro, da no, alerta, claro, levanta exactamente, una ¿no? bandera, ¿no? Red Entonces, flag, sí, sí, claro, sí, entonces, sí. pero bueno, pero estamos dando la responsabilidad de decidir qué es bueno y qué es malo a las entidades que están haciendo este entrenamiento, ¿no? Entonces, y volviendo al tema Exactamente. del juicio crítico, todo esto es el juicio crítico de quién al final, ¿no? De la persona que lo Mm. entrena, eh, y bueno, entonces salen muchas ramas ahí, y ya un poco más Claro. allá de lo tecnológico mismo, ¿no? O hasta cuándo podemos llegar, porque aparte otro temor o otra cosa que no puede, no tan buena, digamos, mirando hacia el futuro, es que todo se está generando una gran cantidad de contenido sintético, digamos, generado por modelos de inteligencia artificial. Entonces, en la siguiente barrida que hagamos del Internet, digamos, o de material en general, que ha sido generado ya con modelos sesgados, estamos realimentando Una todo este loop. iteración, pero que es un loop. Claro, creo Claro. que, entonces, claro, lo que pasa muchas veces es que si yo pregunto siempre un mismo tema, ¿no? Político, religioso, en fin, y tengo Ujú, en el interés personal pregunto siempre de una línea, ujú, el algoritmo entiende que yo quiero eso y por tanto me da eso. Yo no sé si es cierta historia de los terraplanistas que dicen que empezó como un experimento, ¿no? Entonces empezó uno a preguntar si la Tierra era plana y los algoritmos entendieron que querías de eso y te dieron lo poco que había de alguna tesis ujú. de que la Tierra era plana y a partir de ahí te va dando más de eso y cuando solo recibes eso, empiezas a creértela. Y sigues como preparando más cosas y entonces, claro, si la IA va produciendo, termina generando unos mini mundos donde crees aquello que estás produciendo para ti mismo en el fondo, ¿no? De hecho, yo creo que parte de los modelos y sobre todo, pues, los que están detrás de una entidad comercial, quieren que lo sigas usando, ¿no? Entonces, si te doy más de lo que a ti te gusta, más de lo que tú quieres, entonces probablemente vas a regresar, ¿no? Y hay un tema de memoria y donde probablemente, si los dos hacemos la misma pregunta a un modelo con el cual ya hemos estado hablando antes, probablemente nos responda un poco más hacia lo que sabe él que tú quieres, ¿no? Y Entonces, yo tengo un amigo sacerdote que contó una vez que lo que él hacía era hackear el algoritmo, porque obviamente él está en contra del aborto por su ujú, posición, pero que de vez en cuando preguntaba a favor, ujú, porque quería saber qué había en el medio y ujú, porque ya la IA, bueno, los modelos no le daban nada, ¿no? Ya no le mostraban nada anti pro aborto ujú, porque él
claramente iba por un lado distinto. Tiene que crearse otra cuenta. Entonces, exactamente, sí, entonces él empezaba a preguntar de otro lado para que el alumno se confunda y también le dé cosas porque él, digamos, como quien acompaña en esto, quería saber qué hay, y quería leer y estar, digamos, de una persona, era un sacerdote muy culto, pero además muy interesado en... las posturas contrarias. Claro, en las posturas contrarias y en acompañar bien a todos, ¿no? Pero él dijo, yo me hackeo. Cuando dijo, todo el mundo volteó y lo miró raro, pero es interesante, ¿no? Claro, Sí. de hecho, por ejemplo, si retrasamos unos años, cuando, no sé, en Twitter o ahora en TikTok, por ejemplo, tú empiezas a dar likes o corazones a algo, ya más o menos por detrás hay también un motor que está diciendo, eso es lo que le gusta y le voy a mostrar más de esto para que justamente regrese, ¿no? Es algo a ese nivel, pero un modelo que ya es un poquito más privado, ¿no? Y que se amolda incluso mucho más a lo que ya está aprendiendo de ti o a lo que has preguntado antes o a tu experiencia que le has comentado que tienes, ¿no? Entonces sí, y lo peligroso es que puede ser medio adictivo también, ¿no? Claro, Entonces, totalmente, sí. ¿no? Y bueno, digamos, el tema de hasta dónde está yendo el avance. Yo sigo algunos podcasts que tienen que ver con todo el avance de tecnología y depende de en qué mes está, pero yo miro y si es algo de abril ni lo veo, porque ya fue, ¿no? Si es de lunes, sí, claro, todavía, pero si es hace 2 semanas, tengo que ver el título porque de repente cuenta algo que ya fue, ¿no? Entonces, el avance está realmente yendo con una velocidad increíble. No, hablábamos del avance exponencial, ¿no? Y incluso justo hay un libro que habla de la singularidad. Y lo menciono muy brevemente porque no quiero meterme a algo muy técnico o esotérico, pero básicamente habla dentro de acá, a no muchos años, vamos a llegar al punto en el que el modelo es más inteligente que la persona que lo entrena y entonces puede entrenarse a sí mismo, ¿no? Y eso debería ser otro boom en que si ahora pensamos que está yendo todo esto rápido, pues probablemente hay un acelerador todavía más ¿Y el grande. término singularidad se refiere a qué? A este punto que va a definir un antes y un después, ¿no? Okay, por ejemplo, como lo fue en su momento, no sé, la revolución industrial, pero a una escala pues mucho más grande, ¿no? Claro. O sea, porque estamos hablando del modelo que se puede entrenar a sí mismo y que puede resolver curas de ciertas enfermedades o que puede definir ya ciertas cosas diferentes incluso sin que se lo pidas, Sin que ¿no? se En lo algún pidas, momento, exactamente, ¿no? Entonces, pero es que justamente, o sea, el modelo se está entrenando a alguien más inteligente que su creador, inteligente entre comillas que su creador, y después esta segunda iteración puede generar otra cosa más inteligente y otra más inteligente. Con una velocidad que ya Sí, vamos a estar corriendo un poco detrás de... al punto que nosotros dentro de nuestra limitación pues no sabemos realmente hasta qué punto digamos, puede llegar, ¿no? Una de las cosas interesantes que también escuché hace poco es que estos modelos... hablando un poco también de lo comercial, ¿no? Decían que la gracia va a estar no solo en cuánto te dan y en cuántas más cosas pueden hacer por ti, sino en todo el contexto que conocen de ti. Y que finalmente es en el contexto que van a poder generar algo mucho más potente para ti mismo, ¿no? Lo último de Gemini que le puedes decir que compre los zapatos que le hacen juego al pantalón que te compraste ayer, ¿no? Y como todos lo compraste dentro del sistema, conoce tus gustos, conoce cuánto gastas regularmente. Es más, coge tarjeta de crédito y te lo compra, ¿no? Cosas un poquito de ese tipo. Pero regresando un poco a la comprensión, hay dos preguntas que yo tengo un poco de fondo que son medio filosóficas también, ¿no? Y te las hago las dos a la vez porque de repente por ahí las unes. ¿Hasta dónde, cuando esto avance de esta manera tan acelerada como ya estamos viendo, o como a veces no estamos ni viendo pero sigue pasando, la necesidad de comprender lo que leemos va a pasar de moda, ¿no? Okay. Esa es una de las preguntas. Y una segunda pregunta es, ¿hasta dónde estos modelos nos van a permitir comprendernos mejor? Te voy a contar una cosa muy chiquita. Sócrates no quería los libros, estaba en contra de los libros. Y Sócrates decía, la palabra escrita parece hablar contigo como si fuera inteligente, pero si le preguntas algo porque deseas saber más, sigue repitiéndote lo mismo una y otra vez. Los libros no son capaces de defenderse. Y es interesantísimo, ¿no? Cómo en ese momento estamos hablando, digamos, más o menos 400 años antes de Cristo, él dijo, no, los libros no, porque además también decía, te van a perjudicar la memoria, lo cual es cierto. ¿Cuántos teléfonos te sabes ahora? ¿No? Ya nadie se sabe los teléfonos, cuando éramos chicos era urgente, si no te perdías, ¿no? Entonces,
este mundo y esta transformación de lo que permitimos o no permitimos, ¿no? De lo que queremos y cuán abiertos estamos a los cambios. Pero un poco regresamos a, él decía como que los libros no, y yo pregunto, ¿cuándo la comprensión lectora se está, digamos, pasando de moda? Si crees que en algún momento no la vamos a necesitar, pronto. De acuerdo. A ver, yo te digo, más que los libros, o para hacer otro paralelo, yo pensaría tal vez en la calculadora. ¿Por qué? Porque, digamos, en algún momento, seguramente cuando se hicieron más comunes tener calculadoras a la mano, seguramente había alguien preguntándose si ya debo seguir enseñando a multiplicar, a dividir, a sumar, a restar, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vamos, y ya, pues años después vemos que no, ¿no? Es súper importante saber por qué es que tengo que dividir frente a un problema. Y ok, lo mecánico lo puedo hacer con la calculadora, ¿no? Entonces, o con una hoja de cálculo, la computadora, lo que sea. Pero entonces yo creo que algo en este momento al menos estamos en un punto similar, ¿no? Entonces lo mecánico se lo podemos dar al modelo, le podemos pedir al modelo resúmeme esto, le puedo pedir al modelo sácame las fechas relevantes de este gran texto, pero no es un reemplazo a lo que yo tengo que entender. Es más, hasta iría un paso más allá y te diría que es más necesario que nunca tener el tema de la comprensión lectora y del juicio crítico, ¿no? Que hablábamos hace un momento. Exacto. ¿Por qué? Porque no podemos asumir que lo que nos está dando el modelo, la respuesta que me está dando es correcta, es acorde a lo que yo necesito, tiene mejor interés en mente, ¿no? Entonces, puede ser que yo, ok, me ahorro leer este PDF de 100 páginas y me lo resumo, pero tengo que saber que después qué es lo que le voy a preguntar que es relevante para mí. Porque este PDF de 100 páginas puede ser una historia fantasiosa o puede ser el contrato que estoy firmando de alquiler, ¿no? O de compra-venta de alguna cosa, ¿no? Entonces, si no sé qué preguntarle... Y los modelos incluso ahora no se trata solo de un buen prompt, ¿no? Sino se trata de saber realmente cómo interpelar. Y yo creo que es un mega asistente, claro. ¿no? O sea, tú eres asistente, no le dices al asistente, haz ¿qué quieres que haga? Claro. ¿No? Hazme un resumen. ¿De qué tipo? ¿No? ¿En qué quieres que termine? ¿No? ¿Para qué tengo que hacerte ese resumen? Entonces, sí, efectivamente va por ahí. Y la otra pregunta, entonces, que es más difícil, si tú crees, hasta dónde todo este avance, la tecnología, digamos, de los LLMs, por ponerlo puntualmente, ¿nos van a permitir comprendernos mejor como humanos? Ok, ahí regresamos tal vez a lo que por una de las cosas por las que empezábamos, ¿no? El tema de la experiencia, ¿no? El modelo no tiene esta experiencia, no sabe lo que es caliente, no sabe lo que es, no sé, la brisa de mar. Entonces, yo creo que ahí es donde lo que él tiene a disposición para responderte es como el mapa de la ciudad que nunca ha visitado. Entonces puede tener muchos detalles de dónde está cada cosa. Claro. ¿No? Y ya que me decía Sócrates hace un momento, yo te reto con Platón. Ajá, que era su discípulo. Lo que ve el modelo son las sombras, ¿no? Las sombras como las sombras de la caverna de Platón. Claro. Lo que ve el modelo es esta sombra de un conocimiento que ya ha sido dado por algún humano. Entonces, a partir de ahí infiere. Y a partir de ahí está infiriendo, pero sin el gusto que puede tener, el core del asunto que puede tener el humano en sí, ¿no? Entonces, y ahí se hace más relevante también lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? El tema de este loop de entrenarse con datos sintéticos, es que ya en algún momento, si no se tiene mucho cuidado, no solamente va a ser la sombra, sino como que la sombra de la sombra, ¿no? Exacto, entonces, es como la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, que en algún momento perdió todo, peor. Claro. Hace poco el Papa León XIV, nuestro Papa, ha sacado una encíclica, ¿no? La Magnífica Humanitas, que está dando muchas vueltas, y claro, lo que finalmente él dice es que la tecnología no tiene moral, ¿no? Y que puede dividir, descartar, generar injusticia y a su vez puede curar, conectar, ¿no? Educar y cuidar la casa común de nosotros como humanos. Entonces termina diciendo que la inteligencia artificial y la tecnología nos sirvan a nosotros como humanos, ¿no? Y no al revés, ¿no? Y claro, hay mucho temor, un poco de, efectivamente, todas esas historias, esas películas catastróficas donde finalmente cuando vas a apagar la llave de electricidad para que, ¿no? Para que por favor se apague todo, ¡pam! Lo vuelve a prender y terminamos esclavizados por la tecnología, ¿no? Pero si pudiéramos entrar un poco a
dentro de todo lo que hemos visto, ¿no? Este es un podcast para hablar de comprensión y nos siguen profesores, docentes del mundo educativo, pero también familias, ¿no? Padres, hijos. ¿Qué nos podrías decir un poco como una recomendación, como un resumen en este tema de comprender o de utilizar los modelos de lenguaje, ¿no? Ok, bueno, primero que tenemos que pensar en que esta es una herramienta, ¿no? Es una herramienta y que tenemos que aprender a usar la herramienta porque si no, bueno, primero nos quedamos atrás, ¿no? Entonces hay mucho temor por eso, ¿no? O sea, ahora, me pones tres roles bastante distintos, ¿no? Entonces, yo creo que es... Humanos todos, al final, Sí, pero... sí, claro, pero en distintas edades y distintas sí. jerarquías, digamos. Ajá. Yo creo que como herramienta podemos hacer un paralelo que es como un GPS, ¿no? Que te está guiando. Entonces, tú tienes que ser el piloto que sigue ese GPS. Y en algunos momentos hemos visto noticias de, no sé, pues que una persona se metió a un lugar que no debía porque siguió el GPS, ¿no? O se metió a un río, o se metió, no sé, a un lugar privado porque siguió el GPS, ¿no? Entonces, justamente yo creo que este juicio crítico, esta comprensión lectora, lo que nos da es no seguir ciegamente a este mapa o a este GPS que nos dice, ese es el camino, ¿no? Y como que, no, espérate un momentito, ¿no? Entonces, y si lo llevamos a todos los niveles que me comentas, me decías profesor, pero el profesor pues lo tiene que usar como herramienta, sí, porque si no puede liberarle mucho tiempo para otras cosas más importantes, ¿no? Entonces puede usarlo como herramienta para generar no un examen, sino 10 exámenes, ¿no? Puede ser una herramienta como para que yo voy a debatir desde otro punto de vista con este modelo. Pero lo que no va a reemplazar es como que el profesor en el aula que ve al estudiante y lo puede animar, ¿no? Que es empático. El coach, un poquito, claro, ¿no? ¿no? Que es empático con la persona, que un poco entiende la necesidad, que, no sé, que ve su potencial y te guía, ¿no? Entonces, eso no lo va a hacer, al menos todavía. Que va a mirarlo a los ojos y saber que algo está pasando. Eso, tal cual. Claro, Entonces, claro. eso es importante. Es importante tener a este otro humano en el aula que tiene más experiencia que tú como alumno, al que puedes también mirar, ¿no? Hacia arriba y que te va a acompañar, ¿no? Entonces, eso es lo que no va a reemplazar, pero sí lo mecánico, ¿no? Como la calculadora nuevamente o GPS, ¿no? Te ayuda, te ayuda y te potencia, ¿no? Entonces, lo otro, en el caso de los papás, tal vez es un poco más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, el profesor tal vez está un poco más de la mano con esto, ¿no? O con un poco de suerte va a recibir capacitación al respecto, ¿no? Al papá le llega, ¿no? Le llega como un baldazo de agua fría y Cuando no es parte de su mundo profesional, no necesariamente, es ¿no? algo en lo cual se puede sentir Claro. perdido, invadido y yo creo que muchas veces preocupado, ¿no? Hay desde el lado del temor, estamos viviendo estos avances, ¿no? Y de hecho, en muchos casos, como todo lo tecnológico ahora último, probablemente es el hijo, el alumno, la hija, que lo va a adaptar y empezar a usar más rápido, ¿no? Y ahí está un poco tal vez una brecha medio peligrosa que podemos tener, porque, por ejemplo, si la tarea es, no sé, resúmeme este texto, no podemos tercializarlo al modelo, ¿no? Entonces el papá, yo creo que la responsabilidad que va a tener, que no la ha pedido y que no la necesita tal vez, es ver que esta herramienta se use de manera apropiada, ¿no? Que si la tarea es esta, que ojalá la tarea no sea dar un buen resumen, exactamente, esa es otra cosa, pero bueno, claro. es que sea como que no, puedes usarlo, léelo, no te salvas de leerlo, porque al final tienes que, toda esta necesidad que tenemos de entrenar el cerebro, pues parte de esto, y puedes usar tu modelo como una suerte de debate, por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la comprensión lectora, alguien que tenga una postura totalmente antagónica a lo que tú estás haciendo, y a ver si lo convenzo o él me convence de cambiar mi postura, ¿no? Se me ocurre eso como ejemplo, ¿no? De lo que podemos usar. Entonces, pero todo se resume en que lo usemos como una herramienta, que no dependamos de él y que seamos críticos con lo que nos da, ¿no? Claro, si quiere, ¿sí? Claro. Y entonces, ¿por qué también? Y para regresar al tema de que hablábamos de la comprensión lectora, porque si no lo hacemos así, esta brecha que tenemos
se puede agrandar incluso más, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ya estamos potenciando a las personas dándoles esta herramienta que es genial, pero si la sabemos usar bien, nos va a multiplicar, no sé, la productividad por X, pero si lo usamos mal y dependemos de ella, más bien nos jala hacia el otro lado, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. y llegar el momento en que ya no puedo hacer nada Las sin investigaciones depender de muestran eso, que ¿no? si no se preserva el desafío cognitivo, Ujú. el uso de estos modelos, lo que trae, y hay investigaciones, ¿no? Después de que lo han usado y se lo quitan, la capacidad cognitiva incluso se ha reducido porque han entregado a estos modelos la posibilidad que les haga todo y luego como, ok, ¿dónde Claro. estaba, no? Pero bien usados, no, la eleva, ¿no? Ujú. Porque primero tú piensas, tú diseñas y luego lo utilizas esta herramienta para llegar a más, ¿no? Claro. Pero en fin, hay muchas cosas que decir. Arturo, muchísimas gracias por Encantado. acompañarnos en esta conversación. Este ha sido el podcast de Leomil, donde ponemos la comprensión lectora en el centro de la conversación, en el centro de la mesa. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.